están? Soy el profesor Jorge Fiol. Estamos viendo nuestro curso de litigación oral en el sistema de responsabilidad penal adolescente y nos corresponde ver en el siguiente video, que es el video número 2, las etapas de investigación. Correctamente nos referimos a la investigación penal respecto de ilícitos los cuales el imputado tiene la calidad de adolescente. En tal sentido, tenemos que revisar algunas cuestiones, en primer lugar, punto de vista teórico. La verdad es que respecto de la estructura general de la ley 20.084, ya, bueno, partimos la base, como lo he señalado. En el caso de los imputados adolescentes, tiene una ley que regula de manera especial su responsabilidad penal por la comisión de ilícitos de naturaleza penal, como es el caso de la ley 20.084, que se encuentra en vigencia en nuestro país desde el año 2007 y que no ha tenido mayores modificaciones, salvo la ley 21.527 que se promulgó y publicó en el mes de enero del 2023 y que va a tener entrada con vigencia diferida 12, 24 y 36 meses después de su publicación, de acuerdo al artículo primero transitorio de la misma ley, dependiendo evidentemente de las regiones a las cuales hace referencia esa norma. Respecto del procedimiento propiamente tal, en el caso de la ley 20.084, evidentemente uno de los objetivos fundamentales que tuvo en cuenta el legislador al momento de legislar y promulgar este cuerpo legal era en la necesidad de establecer en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, un régimen jurídico de carácter integral y autónomo que regulara el proceso penal destinado a establecer la responsabilidad penal exigible a los adolescentes de haber inculpado, de haber cometido, perdón, un ilícito penal. Efectivamente, ese fue uno de los objetivos que se mencionaba dentro del proyecto de ley del gobierno de ese entonces, del presidente Ricardo Lago Escobar, cuando ingresa este mensaje legislativo, ¿verdad? Bueno, mensaje presidencial para el efecto de iniciar la tramitación de lo que sería después la ley 20.084. Y efectivamente uno de los objetivos era establecer una normativa legal que garantice la existencia de un sistema de justicia especializado en todas las fases del procedimiento penal y durante el control de la ejecución de la sanción, de modo tal de poder asegurar la capacidad e idoneidad de los intervinientes del sistema de responsabilidad penal adolescente. Ahora bien, después de haberse dicho estas palabras rimbombantes de los objetivos que tuvo el legislador al momento de legislar en esta materia tan importante y tan delicada a su vez como el tema del tratamiento de la responsabilidad penal aplicable a los adolescentes, o si lo quieren ver de otra manera, el derecho penal juvenil. Lo cierto es que la ley 20.084 no logró el objetivo, este objetivo tenido en cuenta al momento de su tramitación legislativa. Hubiese sido, y siempre se ha criticado en el sentido de que lo ideal habría sido que se hubiese promulgado un código procesal penal para adolescentes. Em, Hay situaciones, de alguna manera, em, o objetivos o ideales, como es el caso del Código de la Infancia en la República Oriental del Uruguay, que es un avance, a nuestro entender, bastante significativo y sin ir tan lejos, evidentemente uno de los países de la región, en los que hay un código que regula materias de infancia y dentro de las cuales en este código se regula el proceso penal en caso de los adolescentes, ¿verdad? Entendemos cuando nos referimos al derecho penal juvenil que abarca evidentemente los niños, las niñas y los adolescentes, todos quienes son denominados como niños, de acuerdo a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Pero lo cierto es que la gran mayoría de los países eh, tanto latinoamericanos como europeos y en general, eximen de responsabilidad a un determinado rango de edad o las personas comprendidas dentro de ese rango de edad que por regla general se denominan niños y niñas, ¿verdad? Y le exigen un grado de responsabilidad penal especial y distinto evidentemente a los adolescentes. Eh, la verdad es que detenernos mucho sobre la situación no viene al caso, por regla general en los países de Latinoamérica hay un rango de edad que va entre los 12 hasta los 18, en el caso de Chile son 14 años,
hay países con realidades o con límites mínimos menores, valga la redundancia. Pero lo cierto es que la realidad, más o menos a nivel latinoamericano, es que es entre los 12 la edad mínima de exigibilidad de una responsabilidad penal respecto al adolescente y que abarca evidentemente hasta los 18 años. Como señalamos, va fluctuando entre 12, 13 y 14 la edad a partir de la cual se exige responsabilidad penal, siempre evidentemente con el límite de los 18 años, por cuanto todos los países de la región, o la gran mayoría, ha suscrito y aprobado e incorporado, ¿verdad?, dentro de su ordenamiento jurídico la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la cual establece como este límite máximo de la minoría de edad, por decirlo de alguna manera, son los 18 años. Evidentemente la persona cumple 18 años y ya es considerado un adulto. Entonces, lamentablemente, nuestro legislador, volviendo a la idea, no realizó uno de los objetivos que tenía en mente, ¿verdad? Que era establecer un proceso penal de alguna manera exclusivo o, como señala, carácter integral y autónomo. Lo que sí hizo el legislador fue establecer ciertas normas de procedimiento, que son normas específicas aplicables en el caso de los imputados adolescentes, pero que en todo aquello que no se encuentra regulado por la ley 20.084, que es la gran mayoría de las cosas, se aplica supletoriamente el Código Procesal Penal. En consecuencia, el procedimiento penal de adolescentes se encuentra regulado, en primer lugar, por las normas específicas de la Ley 20.084 relativas al procedimiento y supletoriamente por las normas procesales contenidas en el Código Procesal Penal. Evidentemente esa es la situación que existe, como ya señalamos, hubiese sido aconsejable tener un código, pero bueno, es la realidad que se tiene con la cual se trabaja. Y el artículo base de esta situación es el artículo 27 de la Ley 20.084, que establece que la investigación, juzgamiento y ejecución de la responsabilidad por infracción a la ley penal por parte de adolescentes se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley y supletoriamente por las normas del Código Procesal Penal. El inciso segundo establece que el conocimiento y fallo de las infracciones respecto a las cuales el Ministerio Público requiere una pena no privativa de libertad se sujetará a las reglas del procedimiento simplificado monitorio según sea el caso, regulada en el título primero del libro cuarto del Código Procesal Penal. Entonces, evidentemente, no hay mayor discusión respecto a esta situación. Efectivamente, el legislador en el artículo 27 establece de manera expresa la implementación de la ley 20.084 como el régimen jurídico aplicable por autonomía a los adolescentes, ¿verdad? Que son acusados de haber cometido un ilícito penal. Y evidentemente acusados nos referimos en el momento que existe un proceso en su contra, ¿verdad? Y de aplicación supletoria, ¿verdad? Las disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal. O sea, en otras palabras, la realización de las labores de investigación, juzgamiento y ejecución de la responsabilidad penal, evidentemente la primera, la que corresponde al Ministerio Público, la segunda y la tercera son parte evidentemente del Poder Judicial, será siempre en primer lugar por las disposiciones de la Ley 20.084 y en segundo lugar y solo en carácter de supletorio las disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal. Eh, Respecto de esto, antes que vayamos adelantando en el video, es importante señalar que, tal como lo mencionamos en el primer video de este curso, eh, el gran núcleo de causas en las que se persigue la responsabilidad penal de un imputado adolescente, por regla general, terminan sometidas a conocimiento y juzgamiento a las normas del procedimiento simplificado. ¿Por qué esa situación? Porque el legislador lo establece expresamente, en definitiva, que el conocimiento y fallo de las infracciones respecto a las cuales el Ministerio Público requiere una pena no privativa de libertad se sujetará a las reglas del procedimiento simplificado o monitorio. En el caso del monitorio, la verdad es que la aplicación es bien poco, o sea, se aplica muy poco en la práctica porque ya señalamos que en el caso del imputado adolescente hay una persecución de una selección bastante acotada de faltas penales y se persigue solamente
las faltas penales que están establecidas en el artículo primero, inciso tercero de la ley 20.084, pero cuando sean cometidas por personas que sean mayores de 16 y menores de 18 años. Entonces, el gran universo de faltas penales que son cometidas por personas mayores de 14 y menores de 15, o aquellas faltas penales que no están en el listado del artículo primero, inciso final, o inciso tercero, ley 20.084, y que son cometidas por imputado adolescente, se deriva su conocimiento al procedimiento contravencional el cual es entregado a los juzgados de familia. Entonces, el procedimiento monitorio respecto a los imputados adolescentes, la verdad es que la aplicación es bastante poco en la práctica porque en definitiva ya señalábamos, o sea, la verdad, la persecución penal es de una baja entidad de faltas y evidentemente, dada la baja entidad lesiva también de las faltas penales, por regla general el Ministerio Público no persigue mucho el tema o no persigue en gran cantidad el tema de las faltas penales cometidas por adolescentes y el procedimiento monitorio, el supuesto para que se aplique el procedimiento monitorio es que en definitiva debe ser el procedimiento aplicable cuando el Ministerio Público requiere la imposición de una pena de multa respecto a una determinada falta. Entonces, la verdad es que su aplicación en la práctica es bastante baja. Entonces, por eso que el procedimiento simplificado tiene una gran aplicación en la práctica, porque también se aplica todas las veces que el Ministerio Público requiere una sanción que no sea privativa de libertad. Y como veremos, hay diversas sanciones en el caso del imputado adolescente, que son sanciones que no son privativas de libertad, y por eso es que se aplica el procedimiento simplificado, que lo veremos en un video aparte respecto a esa situación. Respecto a lo último de esto, es señalar que al principio de la entrada en vigencia de la ley 20.084, se discutía si es que el procedimiento simplificado eh, que tiene unos límites de pena señalados en el Código Procesal Penal, que es para el caso que se solicite una pena que no sea superior a 540 días de presidio menor en su grado mínimo. Se discutía si es que ese límite de aplicación del procedimiento simplificado era aplicable también para el caso del imputado adolescente. La verdad es que existió una breve discusión doctrinaria al principio de la entrada en vigencia del 20.084, pero con el pasar de los años la verdad es que se entiende que si el legislador no lo distingue o no lo señala expresamente, la verdad es que se puede aplicar el procedimiento simplificado e independiente de la entidad de la sanción solicitada por el Ministerio Público. La entidad nos referimos a la extensión, siempre que ésta no sea de aquellas que, o sea, sea una sanción no privativa de libertad. Entonces, por eso es que ya esa discusión un poco ya pasó a segundo plano y no tiene mayor injerencia en la actualidad. Respecto de las normas que establece la ley 20.084 en situación de procedimientos, se encuentran reguladas, bueno, a partir del artículo 27 y existen diversas normas que vamos a referirnos en esta situación. En primer lugar, se encuentra el concurso de procedimiento que está regulado en el artículo 28, en el cual establece que si a una misma persona se le imputa una infracción sancionada por esta ley y un delito cometido siendo mayor de 18 años, la investigación y juzgamiento de estos hechos se regirán por la norma del Código Procesal Penal aplicable a los imputados mayores de edad. También establece el inciso segundo que, por su parte, si en un mismo procedimiento se investiga la participación punible de personas mayores y menores de edad, tendrá lugar lo dispuesto en los artículos 185 y 274 del Código Procesal Penal. En todo caso, si se hubiera determinado la sustanciación conjunta de los procesos, se dará cumplimiento respecto al menor de las normas que conforme a esta ley son aplicables al juzgamiento de los adolescentes. El artículo 185 y 164 se refieren respectivamente a la investigación o separación de investigaciones y a la unión o separación de acusaciones. En estos sentidos, la verdad es que eh, esta norma que establece el legislador, la verdad, es útil para la persecución penal del Ministerio Público, pero evidentemente ahí también lo veremos con el tema del plazo de investigación. Evidentemente el Ministerio Público en la práctica sería aconsejable que le diera mayor aplicación respecto de esta norma, respecto de la persecución penal de los imputados, porque es muy normal o es muy común que en el caso de delitos contra la propiedad, en los cuales los imputados intervienen normalmente en más de dos personas, normalmente interviene
un grupo, por así decirlo, de imputados o en ese grupo, por regla general, es muy común encontrar intervención delictiva tanto de personas menores de 18 años como personas mayores de 18 años. Y por regla general, la investigación, al existir un imputado adolescente, se regula por las normas de, el artículo 38 de la ley 20.084 en lo relativo al plazo de investigación. Entonces, muchas veces también esta norma, respecto a la separación de investigaciones, también tiene un traspié práctico, porque en definitiva, en el caso de que, por ejemplo, tuviese un imputado adolescente y o un imputado adulto que estuviesen involucrados en la comisión del hecho hecho ilícito por el cual el Ministerio Público está persiguiendo la investigación, eh, es un tema un poco también del Ministerio Público tomar la decisión si qué le conviene más, si llevar a ambos imputados a un mismo juicio oral o separar la investigación y llevar solamente al imputado adolescente a un juicio oral con los antecedentes que logre recabar durante ese plazo de investigación y poder investigar por mayor tiempo al imputado adulto, toda vez que no se encuentra, ya habiéndose separado la investigación, no se encontraría sujeto al arrastre que le generaría el artículo 38 de la ley 20.084. Esa es una decisión en definitiva que es resorte del Ministerio Público. Si tiene el interés de seguir investigando más a un determinado sujeto de un hecho punible, o si prefiere cerrar dentro del plazo que tiene para investigar al imputado adolescente y llevar todos los imputados a un mismo proceso penal y evidentemente un mismo juicio en el cual se acuse a todos las personas involucradas en esto. Evidentemente es una situación, como señalamos, que tiene que ver decisión práctica del Ministerio Público y evidentemente hay un resorte del ente persecutor. Hacer presente que la ley 21.527 modifica el artículo 28, pero lo modifica manteniendo un poco, la verdad, el mismo sentido. El primer inciso lo mantiene prácticamente igual. Después agrega un segundo inciso que señala que lo dispuesto en el inciso presente no tendrá lugar en los casos previstos en los incisos segundo del artículo 25 ter, debiendo en dicho caso darse estricto cumplimiento de lo previsto en el presente título. Y el inciso tercero lo modifica de alguna manera en el sentido que señala que por su parte, si en un mismo procedimiento se investiga la participación punible de personas mayores y menores de edad, tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 185 del Código Procesal Penal, que era lo que hablábamos de la separación o agrupación de investigación. Sin perjuicio de ello, se procederá a la acusación conjunta de todos los delitos y responsabilidades, debiendo en todo caso darse estricto cumplimiento de las normas que conforme a esta ley son aplicables al juzgamiento de los adolescentes, debiendo conocer del asunto el juzgado o el tribunal que ejerce competencia en materia penal de adolescentes. Solo podrán dictarse diversos autos de apertura del juicio oral si se trata estrictamente de alguno de los casos de que trata el inciso segundo del artículo 274 del Código Procesal Penal. En este caso, evidentemente, el legislador eh, limitó de alguna manera esta facultad que estaba entregada al Ministerio Público, eh, principalmente la del 185, porque la del 274 también un poco discutible también, la preponderancia que tiene de decisión el juzgado de garantía en esas materias. Entonces, vino a regular de alguna manera esta situación y a nosotros nos parece, la verdad, conducente en el sentido que regula de mejor manera o más detalladamente la situación de los concursos de procedimiento. Después, el artículo 29, el artículo 30, el 29 bis y el 29 ter, estos dos últimos que son incorporados por la ley 21.527, se refieren específicamente a situaciones de especialización de los intervinientes en el proceso penal y de las policías. El artículo 29 se refiere a la intervención, o sea, a la especialización de los jueces de garantía, los jueces de tribunal de juicio oral o penal, fiscales adjuntos, defensores penales públicos. El artículo 30 se refiere a la especialización de las policías. Y como señalamos, el 29 bis y el 29 ter hablan también de especialización, capacitación de los fiscales, defensores penales públicos, magistrados y funcionarios del Poder Judicial en estas materias. La verdad no nos detendremos mucho respecto a esa situación. El artículo 31, que ya lo habíamos revisado en el primer video respecto de la detención en caso de flagrancia a los imputados adolescentes, es sin lugar a duda el artículo más importante de la ley 20.084 en materia de producción de
medios probatorios. Señalamos que el artículo 31 establece eh, una norma fundamental que fue conseguida con la ley 20.084, que fue de alguna manera limitar la información que pudiese obtener las policías respecto al imputado adolescente durante el tiempo que se encuentra detenido en situación de flagrancia. También limita la actividad investigativa que puede hacer, ¿verdad?, el Ministerio Público usando al imputado adolescente o aprovechándose de esto. El artículo 31 de la ley 20.084, que no fue modificado por la ley 21.527, establece que Carabineros de Chile y la Policía de Investigación en su respectivo ámbito de competencia deberán poner a los adolescentes que se encuentran en las situaciones previstas en el artículo 129 y 131 del Código Procesal Penal a disposición del juez de garantía de manera directa en el menor tiempo posible, no pudiendo exceder de 24 horas. La audiencia judicial que celebre gozará de preferencia su programación. El adolescente solo podrá declarar ante el fiscal en presencia de su defensor, cuya participación será indispensable en cualquier actuación en que se requiera al adolescente y que exceda la mera acreditación de su identidad. Dicha detención se regulará salvo los aspectos previstos en este artículo por el párrafo tercero del título quinto del libro primero del Código Procesal Penal. Si se diere lugar a la ampliación del plazo de detención conforme al artículo 132 de dicho código, esta solo podrá ser ejecutada en los centros de internación provisoria que trata la presente ley. El inciso segundo y el inciso tercero tienen que ver efectivamente con la detención de estas personas en establecimiento, la ejecución, los respetos a los derechos. Por lo tanto, la verdad es que no nos interesa en el tal sentido respecto de materia investigativa. Y como señalamos, el inciso final establece una regla de alguna manera de exención de detención que señala que si el hecho imputado al menor fuera alguno de aquellos señalados en el artículo 124 del Código Procesal Penal, Carabineros de Chile se limitará a citar al menor a la presencia del fiscal y lo dejará en libertad previo señalamiento de domicilio en la forma prevista por el artículo 26 del mismo código. Como habíamos señalado, el artículo 124 se refiere a los ilícitos penales que no tengan aparejada una sanción privativa o restrictiva de libertad, que estaríamos en el caso de las faltas, evidentemente, y también estaríamos en el caso de algunos ilícitos penales que no tienen sancionados penas privativas o restrictivas de libertad y por regla general tienen sancionados multas, que son la verdad una cantidad de ilícitos bastante menor en consideración a la gran cantidad de ilícitos que nuestro legislador sanciona con penas privativas o restrictivas de libertad. Acá lo principal, evidentemente, bueno, el inciso final también es importante. Evidentemente, si a un imputado adolescente es detenido por una falta penal, evidentemente corresponde que el defensor en la audiencia solicite la ilegalidad de la detención y evidentemente correspondería que el tribunal, ¿verdad?, la declare así, porque hay norma expresa y la verdad no hay mayor cuestionamiento o no hay mayor discusión al respecto. En ese caso, evidentemente las policías, acá, bueno, el legislador se refiere a Carabineros de Chile, pero evidentemente tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones debería limitarse a citar al menor a la presencia del fiscal y dejarlo en libertad previo señalamiento del domicilio de acuerdo a la forma prevista en el artículo 26 del Código Procesal Penal. Acá lo fundamental es eh, el artículo 31, inciso primero. En definitiva, ya señalamos, ¿verdad? La primera manifestación de esta norma o la primera parte, si lo quieren así entender, evidentemente tiene que ver con la facultad de las policías de la detención, ¿verdad? Evidentemente se tienen que detener a las personas que están en la hipótesis que consagra el Código Procesal Penal, ya sea detención por orden judicial o detención en situación de flagrancia, ¿verdad? Y evidentemente deben ser puestos a disposición del juez de garantía, evidentemente de manera directa y en el menor tiempo posible, no pudiendo exceder de 24 horas, que es lo que establece el legislador de idéntica forma para el caso de los imputados adultos. Así que la verdad, respecto a eso no hay ninguna mayor diferencia. Eh, el legislador no lo establece porque, claro, evidentemente está en caso de flagrancia, por lo tanto, en el evento que un imputado adolescente que tuviese una orden de detención de un tribunal de juicio oral o penal por haber no comparecido para el evento notificado a
una audiencia de juicio oral, evidentemente, a pesar de que el legislador no lo establece, porque se refiere específicamente al juez de garantía, que es el aplicable en caso de flagrancia, evidentemente, pero debe tener el mismo tratamiento, o sea, evidentemente el, el imputado adolescente debería ser puesto ante el tribunal en caso de orden de detención judicial, tiene que ser puesto ante el tribunal que despachó la orden de detención. Entonces, evidentemente, si no comparece a un juicio oral estando válidamente notificado y no habiendo dado excusas de su incomparecencia, debe ser puesto ante ese mismo tribunal de juicio oral o penal que despachó la orden de detención. Respecto a la audiencia judicial que celebra esta audiencia de control de detención, el legislador establece que se celebra, gozará de preferencia su programación. Eso también es bastante importante. Debe ser de las primeras audiencias que vea el tribunal respectivo dentro de su jornada de controles de detención. Siempre se ha intentado o abogado eh, porque las audiencias de imputados adolescentes se vean de manera en exclusivo, sin que sea en audiencias de bloque, porque también evidentemente el contacto criminógeno de un imputado adolescente con otros imputados adultos en la misma banca, evidentemente no es lo correcto y se tiene que tratar de evitar. Y claramente el defensor ahí puede ejercer, ¿verdad?, por cautela garantías que su audiencia sea realizada de manera exclusiva, o en subsidio, que si es que hay otros imputados adolescentes detenidos por otros procesos, que se realicen primero y de manera segregada las audiencias de imputados adolescentes. Respecto a esta norma, también evidentemente no hay mayor luces o dobles lecturas que hacer. Y lo más importante, en definitiva, respecto de la investigación propiamente tal, es la figura de la declaración del adolescente y en definitiva, de cualquier diligencia investigativa en la cual se requiera al adolescente. El legislador habla en esos términos. Evidentemente, señala que el adolescente solo podrá declarar ante el fiscal en presencia de un defensor, cuya participación será indispensable en cualquier actuación en que se requiera al adolescente y que exceda la mera acreditación de su identidad. En tal sentido, la verdad es que la norma en concreto es bastante estricta, en el sentido de que si el imputado adolescente desea prestar declaración en el evento que suponemos que se encuentra detenido en una unidad policial y él señalare que desea prestar declaración, entendemos que, de acuerdo a la interpretación literal y teleológica de la norma, debería el fiscal de turno o el fiscal de instrucción apersonarse a la unidad policial y tomarle declaración al imputado adolescente y claramente en presencia de su abogado defensor. Entendemos que una declaración que pudiese tomar los funcionarios de policía previa delegación del fiscal, y sin perjuicio que esté el abogado defensor, también adolece de nulidad porque no se cumple el estándar que establece el legislador en que el fiscal tome la declaración. Por eso es que es bastante importante esta situación. ¿Y por qué también es importante? Porque en definitiva parte de también la idiosincrasia de los imputados adolescentes y parte también de su forma de ser, es que tienden a de alguna manera ser más propensos a reconocer participación culpable en ilícitos penales, especialmente cuando hay intervención de otras personas, que podría ser intervención también de personas adultas en los hechos. ¿Por qué ocurre esta situación? Porque, como ya hemos señalado, efectivamente los imputados adolescentes están expuestos a sanciones de naturaleza diversa a los imputados adultos, tienen reglas especiales, tienen la regla del artículo 21 que rebaja en un grado obligatoriamente de la pena en abstracto del imputado adolescente, del imputado adulto, termina en lo que se denomina la pena en abstracto del imputado adolescente, y evidentemente hay diversas normas dentro de la ley 20.084 que permiten sanciones de punto de vista más favorables para el imputado adolescente que comete el mismo ilícito, que lo sería el caso de un imputado adulto que comete el mismo ilícito. Entonces, en esa situación es probable, y ocurre más de lo habitual, es que el imputado adolescente, teniendo
conocimiento de esta situación, evidentemente sin tener un conocimiento a cabalidad de la ley 20.084 y del Código Penal y Código Procesal Penal, pero tiende muchas veces a fin de encubrir a sus compañeros de participación delictiva, ¿verdad? A él a reconocer el ilícito y señalar que él cometió el ilícito, que las otras personas no tienen vinculación con el hecho, y es una realidad que en definitiva sucede bastante común en el caso de los imputados adolescentes, también por lo mismo, porque evidentemente no piensan mucho a futuro, no piensan mucho en las consecuencias que va a implicar su reconocimiento e intervención delictiva en el hecho. Entonces, por eso es que el legislador es tajante en el punto de que en definitiva la declaración eventual, siempre voluntaria, siempre evidentemente no sujeto a tortura ni coerción por parte de los funcionarios, ¿verdad?, del Estado, evidentemente debe ser realizada en presencia de un fiscal y debe ser realizada con el abogado defensor, siempre acompañando al imputado adolescente y en presencia de la diligencia. Y como cualquier otra diligencia, también debe ser realizada en presencia del abogado defensor que exceda de la mera acreditación de su identidad. Como hemos señalado, esto es un claro caso que muchas veces las policías eh, tienden a no respetar la figura, como señalamos, de el tomarle fotografías al adolescente mientras está detenido, el que la víctima concurra a la unidad policial y pueda ver al adolescente y lo reconozca en el lugar sin hacer una rueda de reconocimiento formalmente. Em, También conversar con el adolescente, tratar de que pueda entregar información sin que haya un registro formal de una declaración, tomar contacto con los familiares del adolescente para ver en definitiva si es que pueden haber alguna otra información, ingresar al domicilio del adolescente, también evidentemente pidiendo autorización a las personas del lugar. Entonces, todas estas cuestiones que quedan un poco ahí en el campo, quedan un poco como en zonas grises de, en definitiva, el proceso penal, eh, hay que evitarlas. Y evidentemente se evitan a través de que el defensor, evidentemente, tome contacto lo antes posible de manera presencial con el imputado adolescente una vez que está detenido y efectivamente velar por que las instituciones del Estado cumplan con la ley y que no haya ninguna intervención, ¿verdad? O ninguna posibilidad de producción de medios de prueba, ¿verdad? Sin que en este caso esté el abogado defensor y como ya señalamos, en el evento que el imputado quiera prestar declaración, que lo realice en presencia del fiscal, ¿verdad?, de instrucción, o el fiscal de turno que va a estar en esos temas. Y evidentemente, como ya señalamos, los alcances de esta disposición no solo deben limitarse a aquellas situaciones de detención en caso de flagrancia, ¿verdad?, que se pudiesen o que pudiesen eventualmente vulnerar los derechos fundamentales, ¿verdad?, en este caso de la garantía al imputado a no autoincriminarse, sino que también debe ser aplicable en todos los otros casos en que la investigación, ¿verdad?, de las policías o investigación de un fiscal, ¿verdad?, o sea, las policías ejecutando la orden de investigación del fiscal o el fiscal propiamente, puedan poner en riesgo este derecho incólume del imputado adolescente de no autoincriminarse durante el proceso. Evidentemente, el artículo 31, como señalamos, es el artículo más importante a nuestro entender relativo a el tema de investigación en el caso de los imputados adolescentes. Después, la ley 20.084 se refiere al artículo 32, 33, que tiene que ver con las medidas cautelares personales y su proporcionalidad, que eso ya es una discusión más bien de audiencia, no tiene que ver en concreto con la investigación, ¿verdad?, del procedimiento. Y el artículo 36, artículo 38, son una de las últimas normas que tienen que ver, en definitiva, con procedimiento. Especialmente el 38. El 36, la verdad es que tiene que ver con otra situación que es de la realización de la primera audiencia en el procedimiento. Establece el artículo 36 que de la realización de la primera audiencia que deba comparecer el imputado deberá notificarse a sus padres o a la persona que lo tenga bajo su cuidado. Si el juez lo considera necesario, permitirá la intervención de estos si estuvieran presentes en la audiencia. Eh,
La verdad es que esta norma no tiene tanta relación con el tema del procedimiento, pero sí es una norma importante, evidentemente, porque tiende eh, a que los familiares, en este caso, este artículo consagra la coloquialmente figura del adulto responsable, tienden a que ellos tengan conocimiento, evidentemente, de la detención del imputado adolescente si es detenido y se va a pasar a la audiencia de control de detención y eventual formalización, o que también tengan conocimiento del proceso penal llevado en su contra si es que el fiscal solicita una audiencia de formalización y a él lo notifican de esta audiencia. La verdad es que entendemos que una norma importante dentro del proceso. Incluso en ciertos casos existe jurisprudencia muy minoritaria, pero que ha considerado que la omisión en la notificación del padre o del adulto responsable del imputado adolescente respecto de la realización de la audiencia constituye una vulneración a los requisitos de validez de la notificación de la misma audiencia y eventualmente se podría alegar la nulidad de la notificación. Eh, de todas maneras, es una discusión más bien de índole procesal, porque obviamente, por más que se declare la nulidad de la notificación, evidentemente igual no es que la audiencia vaya a quedar sin efectos, sino que evidentemente se va a reprogramar. Entonces, si bien al final del día no es que se logre en términos prácticos ta- eh, tanto alegando esta nulidad de la notificación, pero sí entendemos que es importante para que también el Estado cumpla con los estándares legales que él mismo se propone en el sentido de que los familiares del imputado adolescente deben estar en conocimiento respecto de la audiencia a la cual es citado. Y por último, antes que veamos algunas modificaciones que introduce la ley 21.527, eh, el artículo 38. El artículo 38, que es el plazo para declarar el cierre de la investigación, es sin lugar a dudas una norma bastante importante dentro de la investigación, ¿verdad? Dentro del procedimiento, pero a su vez dentro de la investigación, ¿verdad? En el caso de imputado adolescente. ¿Qué es lo que establece el artículo 38? Dice que transcurrido el plazo máximo de 6 meses desde la fecha en que la investigación hubiera sido formalizada, el fiscal procederá a cerrarla, a menos que el juez le hubiera fijado un plazo inferior. Antes de cumplirse cualquiera de estos plazos, el fiscal podrá solicitar fundadamente su ampliación por un plazo máximo de 2 meses. Como ya señalamos, en el caso de los imputados adultos, el artículo 247 del Código Procesal Penal establece un plazo máximo de 2 años de investigación, que es el plazo máximo legal o plazo legal de investigación. Evidentemente, si en la audiencia de control de detención y formalización o en la audiencia de formalización no se señalare nada respecto del plazo, se entiende de manera supletoria por aplicación del artículo 247 que el plazo de investigación debería ser 2 años. Esa situación, la verdad es que pocas veces ocurre y siempre se fija un plazo judicial de investigación que por regla general el Ministerio Público lo pide teniendo en consideración la cantidad de días. Por regla general son 60, 90, 120 días, de repente con investigaciones que tienen que hacer más diligencia, normalmente pide 180 días o derechamente puede pedir meses, 2, 4, 6, 8 meses, evidentemente esa es la figura. Y en el evento que esté pronto a vencer este plazo judicial de investigación, el Ministerio Público puede, porque no es una obligación, pero puede evidentemente solicitar una ampliación, teniendo que presentar un escrito previo al vencimiento y señalando en definitiva de manera fundada por qué necesita mayor plazo de investigación y evidentemente el tribunal va a fijar una audiencia para discutir respecto al plazo de investigación, y a lo cual obviamente la defensa, una vez que esté vencido ese plazo original, también puede presentar un escrito solicitando que en esa misma audiencia se discuta respecto del cierre de la investigación por entender que ha transcurrido tiempo suficiente en relación a el tiempo de investigación necesario para decretar diligencia en relación al delito en particular. En el caso del adolescente, la verdad es que la figura es distinta, como ya señalamos, establece un plazo máximo legal de investigación de 6 meses y sin perjuicio o a menos, como señala el legislador, que el juez hubiese fijado un plazo inferior, que sería un plazo judicial de investigación. Y antes de cumplirse cualquiera de estos plazos, el fiscal podrá solicitar fundadamente su ampliación por un máximo de 2 meses.
Entonces, esta norma viene a consagrar una norma internacional de bastante importancia, como es el artículo 40, número 2, letra B, numeral tercero de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el cual obliga a los Estados partes a garantizar que las causas penales seguidas en materia de derecho penal juvenil o seguidas en contra de niños serán dirimidas sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado, y a menos que se considere que ello fuera contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación, y a sus padres o representantes legales. Evidentemente, la disposición del artículo 40, número 2, letra B, numeral tercero, es una obligación para el Estado. Y por eso que el artículo 38 recoge de alguna manera el compromiso del Estado en esa situación. Y evidentemente uno siendo defensor de imputado adolescente debe tratar de que se cierre la investigación lo antes posible, así poder obtener que el Ministerio Público no pueda obtener tanta medios de prueba en contra del imputado claramente. Y evidentemente, si el defensor tiene eh, diligencias que hacer, las tiene que solicitar rápidamente. Esta norma también es para, de alguna manera, o la interpretación teológica de la norma es para que el Ministerio Público, en causas de imputado adolescente, le dé prioridad, realice la diligencia investigativa lo antes posible para no tener a un imputado adolescente sometido a un proceso durante diversos años. Respecto de esta norma, la ley 21.527 la modifica en el sentido que mantiene el tema original, el plazo original de 6 meses, pero señala que efectivamente, transcurrido el plazo máximo de 6 meses de la fecha en que la investigación hubiera sido formalizada, el fiscal procederá a cerrarla, a menos que el juez le hubiera fijado un plazo inferior, y sin perjuicio de la posibilidad de solicitar su ampliación en dicho caso conformidad con las reglas generales. Antes de cumplirse cualquiera de estos plazos, el fiscal podrá solicitar fundadamente su ampliación por un máximo de 2 años. Y agrega el inciso final, el inciso segundo, que es nuevo, que en cualquier caso dicho plazo se deberá suspender si se hubiera derivado el conflicto en instancia de mediación y mientras dure. Como se puede apreciar, el legislador, independiente de la situación de derivar el caso en la instancia de mediación, que no lo veremos en este video, pero la situación más o menos mantiene un poco la estructura general del artículo 38, pero le agrega una frase que es un poco contradictoria, porque al final dice, y sin perjuicio de la posibilidad de solicitar una ampliación en dicho caso conformidad con las reglas generales, pero mantiene después la parte final del inciso primero que dice, antes de cumplirse cualquiera de estos plazos, el fiscal podrá solicitar fundamentalmente su ampliación por un máximo de 2 meses. Definitiva, lo que de alguna manera se entiende de la nueva redacción del artículo 38 es que el fiscal puede solicitar ampliaciones de acuerdo a las reglas generales del plazo de investigación, pero mantiene la norma en definitiva que podrá solicitar su ampliación por un máximo de 2 meses. O sea, la verdad, la norma es un poco contradictoria entre sí y habrá que ver la jurisprudencia cómo le va a ir dando el alcance. A nuestro entender, un poco es como mantiene la misma similitud del artículo 38 original. O sea, entendemos que la ampliación solamente se podría hacer por una única vez, por un plazo máximo de 2 meses, pero evidentemente la interpretación contraria sería decir, bueno, pero ¿para qué el legislador establece que se puede ampliar de acuerdo a las reglas generales? Entonces, evidentemente, esa situación va a tener que irse viendo a medida que entren en vigencia las modificaciones de la ley 21.527 y principalmente se tendrá que tener en cuenta la jurisprudencia que haga respecto a esa situación. Por último, respecto de la investigación, quiero hacer presente el nuevo artículo 36 bis de la ley 20.084, que establece que la cooperación eficaz, y dice lo dispuesto en el artículo 22 y el párrafo segundo del título tercero de la ley 20.000 será aplicable a la sustanciación y fallo de cualquiera de los procesos incoados en virtud de la presente ley. En estos casos se deberá también aplicación a lo previsto en el artículo 27 bis. Se tendrá especialmente en cuenta la circunstancia y necesidad de los adolescentes de adaptarse a las medidas especiales de protección previstas en los artículos 30 y siguientes de la ley 20.000. Y el artículo 22 de la ley 20.000 consagra lo que es la cooperación eficaz, en definitiva, que permite la ley 20.000, la ley de tráfico de estupefacientes, que una persona sometida a un proceso penal pueda
cooperar con la investigación respecto de otro hecho ilícito respecto de otra persona, y si esa cooperación es eficaz, eventualmente acceder a una rebaja en la pena a imponer en su caso. También, evidentemente, ahí el defensor va a tener que tener harto cuidado respecto de las consecuencias que puede que una persona se someta a esta situación, sin perjuicio de los resguardos de información que establece el legislador. Pero evidentemente también es algo que el legislador está permitiendo ahora con la modificación, y va a tener que el defensor en cada momento tener evidentemente en cuenta el uso de esta facultad por parte de su representado.